Y la evaluación psicológica, como sabemos, es un momento fundamental para el ejercicio de la profesión de un psicólogo. Cualquier acción psicológica, cual sea el contexto o ámbito de intervención, requiere pasar por un momento, un proceso evaluativo, si pretende ser una evaluación científica. ¿Qué es evaluar? Evaluar es la acción de recoger información relevante que nos permita tomar decisiones correctas acerca, por ejemplo, de unas características de una intervención en una persona, en grupo o una institución. Y como veremos a continuación, existen diferentes modelos teóricos de evaluación psicológica que representan, sobre todo, y caracterizan una evaluación histórica asociada a una época de la historia de la psicología, pero que siempre han ido sucediendo, reformulándose, intentando incorporar las exigencias científicas que la evaluación psicológica requiere de los modelos explicativos. Antes de nada, hay que tener en cuenta que la psicología es una ciencia en constante desarrollo y el desarrollo y progreso de la misma evaluación psicológica se debe en gran parte a esos modelos que veremos. Los más importantes de estos modelos siguen vigentes hoy en día y han dado vida a más de 400 escuelas de psicoterapia. Y muchas psicoterapias derivan de ellos y de su combinación. Lo que pretendo con esta breve exposición es que conozcáis estos modelos en sus aspectos generales y por ello examinaremos algunas de las características diferenciales. Bien, veremos que los distintos modelos utilizan diferentes enfoques o postulados a la hora de afrontar una evaluación o una intervención. En otras palabras, representan distintas explicaciones de la conducta humana. Y por presentar distintas explicaciones de la conducta humana, proponen soluciones distintas, con metodologías distintas, para dar solución a los problemas. Veremos que unos modelos se centran en el componente interno de las personas y otros en la conducta externa observables. Otros integran lo interno y lo externo hasta llegar a un modelo integrador de carácter biopsicosocial, pero siempre desde un prisma científico. Cada modelo tendrá un objeto de estudio distinto y una forma, como he dicho, de explicar la conducta. Y para ello proponen una metodología afín a sus objetivos y técnicas. Unos son más cualitativos, como el modelo dinámico, y otros, como el modelo del atributo o el modelo médico, son más cuantitativos. Eso supone una mayor o menor inferencia científica, sobre todo a la hora de poder replicar los resultados de forma experimental. En psicología, normalmente, cada profesional sigue un enfoque o modelo de referencia. Un modelo de referencia que guía su trabajo diario. Y aunque cada vez en mayor medida nos encontramos con psicólogos que tras años de experiencia y buenos conocedores de las diferentes aportaciones, también estudios y nuevas propuestas que se han ido incorporando a nuestra disciplina, han ido actualizando, por ejemplo, sus conocimientos y perspectivas y llegan a flexibilizar su posicionamiento teórico hacia un modelo, como decía, más integrador. Vamos ahora a ver algunas similitudes y diferencias entre estos modelos. Hemos dicho que estos modelos difieren en una serie de características, como son su formulación teórica. Cuando hablamos de formulación teórica, hablamos de la forma en que explican la conducta humana y cómo explican los trastornos de la conducta. Difieren en una serie de objetos de estudios, que son las variables objeto de análisis, que pueden ser, en algunos casos, pues, respuestas motoras, cognitivas, rasgos de personalidad o significados personales, como veremos. Difieren en las técnicas de evaluación que emplean, es decir, a la metodología utilizada para verificar las hipótesis.
que pueden ser, por ejemplo, pues, estrategias experimentales, observacionales o correlacionales. Y también utilizan una metodología de aplicación o utilizan técnicas o procedimientos de recogida de la información distintos. Cuando hablamos de técnicas o procedimientos de recogida de la información, hablamos, por ejemplo, de los test, de las medidas subjetivas y, por ejemplo, de las técnicas proyectivas famosas asociadas al modelo dinámico. Y también, pues, tienen unos objetivos distintos, como pueden, por ejemplo, ser pues, la selección de candidatos para un puesto de trabajo, o orientar a alumnos en un contexto escolar, o modificar la conducta en un contexto clínico. Y también puede variar su idoneidad a la hora de aplicarse en un ámbito o contexto determinado. Aquí vemos una tabla con algunos de estos modelos. Y como he dicho, pues el psicólogo profesional cuenta con diversas orientaciones a la hora de emprender una evaluación psicológica y una intervención. Y aunque tenga una afinidad por un modelo determinado, en la práctica se le ofrece una perspectiva muy amplia para poder disponer de la riqueza en su conjunto de distintos modelos de evaluación. Y ya que en un momento determinado, dependiendo del objeto de evaluación, puede resultar, por ejemplo, muy útil incorporar una técnica o una metodología o una formación teórica específica de un determinado modelo. Y para resumir hasta aquí, pues en la evaluación psicológica resulta relevante conocer de qué modelo partimos, ya que dependiendo del modelo que partimos va a determinar qué tipo de observación realizaremos, qué tipo de inferencia podemos ofrecer para explicar la conducta y predecir también la misma conducta. Bien, vamos a ver ahora, a continuación, a describir brevemente cada uno de los modelos más relevantes. Y el análisis histórico permite distinguir distintos modelos y vamos a poner 6 de ellos. Vamos a exponer el modelo médico, el modelo de rasgo, el modelo dinámico, el modelo conductual y el modelo cognitivo y constructivista de evaluación psicológica. Bien, vamos a empezar con el modelo médico o biológico. El modelo médico pone el acento principalmente en las influencias de las modificaciones morfológicas o funcionales del sistema nervioso sobre la génesis de los trastornos mentales. El concepto clave de este modelo es el de enfermedad o trastorno orgánico, es decir, cualquier alteración psicológica en el comportamiento de un sujeto se interpreta como signo o síntoma de una enfermedad o trastorno orgánico subyacente. Entonces, pues, sería necesario diagnosticar y, en consecuencia, habrá que realizar el tratamiento médico dirigido a eliminar o remediar el agente patológico causante. En otras palabras, la formulación teórica de explicación de la conducta de este modelo resalta exclusivamente los factores internos de tipo orgánico como determinantes de la conducta, dejando, como veremos, totalmente aparte variables ambientales y otros tipos de variables internas, como son, por ejemplo, las variables cognitivas o la interacción entre ellas. Según este modelo, lo importante en la evaluación psicológica es clasificar los trastornos de conducta etiquetándolo como enfermedades mentales y buscar la alteración biológica que está detrás de ellos. Por ejemplo, ante una persona que grita, que presenta alucinaciones o un lenguaje desorganizado, el modelo médico dirá que se trata, por ejemplo, de un trastorno esquizofreniforme, siempre y cuando se den varios de estos síntomas con una intensidad determinada y se mantengan en el tiempo. Entonces, ¿cuál es el objeto de este modelo? El objeto de estudio, según este modelo, es toda sintomatología física y conductual presentada por el individuo y las causas subyacentes de tal perturbación, para así poder conocer la catalogación de la enfermedad en la que se encuadra. Prevalentemente, este modelo utiliza estrategias correlacionales para establecer relaciones entre la sintomatología presentada y las posibles causas de las mismas.
Esto es porque su objetivo es fundamentalmente descubrir qué tiene el sujeto, por lo que el tratamiento vendrá de manera consecuente con saber cuál es su enfermedad. Respecto a la recogida de datos, la recogida de la información o de los datos se hace mediante entrevistas, pruebas neurológicas de carácter motor y sensorial, análisis de sangre de orina y también pues, observación directa, o también podemos utilizar registros o cuestionarios que permiten medir estilos de vida del sujeto que pueden afectar a su salud mental y física, como puede ser, por ejemplo, la presencia, la dependencia al alcoholismo. Y para terminar con este modelo, el modelo médico tiene como objetivo, como hemos dicho, describir la situación en la que se halla un sujeto y a través de la descripción de su situación, del análisis de su sintomatología y etiología, me permite clasificarlo en una categoría determinada. Y claramente, pues el modelo o ámbito de aplicación de este modelo es prevalentemente el modelo, el contexto clínico. Bien. Pasamos al modelo psicodinámico. El enfoque dinámico, también llamado psicoanalítico, psicodinámico, reviste una importancia capital y también es un modelo que ha sido muy discutido dentro de la psicología. El esquema explicativo que plantea este modelo es el de buscar en el interior del organismo la causa que justifica la conducta, como en el modelo médico. Y como para el modelo médico y del atributo, las manifestaciones conductuales son expresiones de unas realidades internas de la persona. Pero, a diferencia de los otros, este modelo considera que la conducta observable y las alteraciones de la misma son un efecto de la interacción o dinámicas de unas estructuras psíquicas hipotéticas que son capaces de operar en niveles tanto conscientes como inconscientes y determinan la aparición de conflictos y perturbaciones. Es decir, la conducta problema para este modelo es una manifestación externa de unos conflictos internos que surgen, por ejemplo, durante los primeros años de vida y que quedan sin resolver ni explorar, sino quedan como ocultos y escondidos en el inconsciente. Y para enfrentar estos conflictos, las personas pues, utilizan estrategias protectoras que se llaman mecanismos de defensa. Este modelo basa sus supuestos teóricos en el método clínico y utiliza observaciones prevalentemente cualitativas. Los datos, según este modelo, se recogen mediante técnicas de entrevista clínicas, las famosas técnicas proyectivas, como son, por ejemplo, la técnica de asociaciones de palabras, el psicodiagnóstico de Rorschach y el TAT de Murray. En un contexto de psicoterapia, la labor del terapeuta, considerando esos conflictos, es ayudar al paciente a descubrir y comprender la fuente de esos conflictos. Y muchas veces intentando revivir experiencias angustiosas de la infancia de la persona que permiten sondear el inconsciente y hacer que esos conflictos salgan a la luz. Fundamentalmente, los objetivos de este modelo son la comprensión y la explicación de la conducta, ofreciendo una interpretación global de la misma y partiendo de factores que no son accesibles al análisis directo. Y el objetivo es intentar reorganizar la personalidad del individuo. Como decían al principio, pues se ha criticado mucho, se ha discutido mucho sobre este modelo y la crítica mayor que se realiza al enfoque dinámico es que no se adecua a la metodología científica dada la imposibilidad de comprobar sus conceptos y predicciones. Bien, pasamos ahora al modelo del atributo. Otro de los modelos importantes es el modelo del atributo y este modelo clásico de psicodiagnóstico procede
de la influencia de la psicología diferencial y analiza las diferencias individuales de los sujetos en base a su ejecución en diferentes pruebas o test. Y este modelo explica la conducta y las diferencias individuales en base a variables personales y intrapsíquicas, es decir, internas a la persona. Es decir, explica la conducta a partir de unas dimensiones personales que llamamos los rasgos. Desde esta perspectiva, el objeto de estudio son los determinantes psicológicos internos del propio individuo. Y tales determinantes no pueden ser estudiados directamente, sino que se analizarán a través de una serie de manifestaciones externas y por medio de la observación. Por ello, se analizan los rasgos porque estos son la manifestación externa de estas variables internas, para poder entender, estudiar la conducta individual y, si se deseara, poder realizar un trabajo de predicción de la misma. Por ejemplo, el comportamiento de timidez, de aislamiento de un niño, que es una conducta, puede ser explicada por unas características o variables intrapsíquicas que son, por ejemplo, la introversión, para poner un ejemplo. Y el tipo de análisis de la personalidad y de la conducta que se realiza este modelo pretende ser objetiva y molecular. Es decir, la objetividad es el aspecto más resaltado por los seguidores de este modelo y se basa en la psicología matemática, específicamente en la psicometría y el análisis factorial, enfatizando los aspectos cuantitativos de la evaluación. La toma de datos se llevará a cabo, como hemos dicho, con medidas psicométricas, como son, por ejemplo, los test y los cuestionarios. Como, por ejemplo, pues, test de inteligencia, test de aptitudes, cuestionarios de personalidad que miden rasgos. Y a través de tales pruebas se pretende conocer la posición que tiene el sujeto, la posición relativa que el sujeto tiene en un atributo específico, y siempre en referencia a un grupo normativo. Este modelo, como objetivo, pretende, mediante la respuesta a una serie de test, predecir la conducta del sujeto. Y este modelo se aplica a distintos ámbitos, como son el contexto escolar, el contexto educativo o laboral. El modelo conductual. Respecto a este modelo, en vez de hablar de modelo conductual, se prefiere hablar de la evaluación conductual, dado que en la actualidad la variedad de modelos a que ha dado origen este modelo conductual y las contradicciones existentes entre ellos hacen, en cierta medida, inapropiado encuadrarla en un solo modelo. De hecho, pues hay distintos movimientos. Su nacimiento se ha caracterizado por una radical oposición a los planteamientos mayoritariamente sostenidos hasta entonces, que situaban o que defendían la casualidad de la conducta en factores prevalentemente internos a la persona, como hemos visto pues, en el modelo médico, psicodinámico o del atributo. Los conductistas radicales rechazan toda causa interna como la única causa del comportamiento y relacionan la aparición de todo comportamiento normal y patológico con el medio del sujeto. Por esta razón, el clínico intenta precisar las condiciones específicas ambientales que proceden, por ejemplo, que acompañan o siguen los comportamientos estudiados. Se trata, en otras palabras, de un análisis destinado a precisar cuáles son las variables ambientales que están relacionadas con la conducta, con las conductas de las personas. Luego también existe una visión más integradora, donde se integran variables cognitivas que pueden mediar para explicar la conducta de la persona. Pero hoy en día, este modelo ha ido tornándose en un modelo interactivo en el que la conducta y las variables de la persona
también las variables pues, personales, como las variables cognitivas y del ambiente, interaccionan recíprocamente, ¿no? Vamos hacia un modelo más integrador. Así, su formulación actual postula que el comportamiento se explica por transacciones entre la propia conducta, la variable de las personas y el ambiente. Para poner un ejemplo, el rendimiento escolar de un niño podrá ser el producto de una serie de factores, tanto personales relacionados con el mismo niño, por ejemplo, pues hábitos de estudio, características de la personalidad, del temperamento, y también interacción con variables del ambiente, por ejemplo, pues las actitudes de hacia él, de los educadores o los familiares. Y respecto al tipo de variables, al contrario que los analistas o los psicoterapeutas del modelo dinámico, que se concentran en conflictos sin resolver, estos terapeutas conductuales se enfocan prevalentemente en los síntomas y analizan los comportamientos motores, los comportamientos cognitivos y psicológicos del sujeto, pero también, como decía, las variables ambientales que favorecen y mantienen esos repertorios de conductas específicos. Las hipótesis planteadas según este modelo se suelen contrastar a través de análisis correlacionales y diseños experimentales. La información necesaria para el procedimiento de recogida la información o la base de datos, los datos se recogerán a través de, por ejemplo, técnicas de observación, observación directa y también pues autoinformes reportados por el propio sujeto, registros fisiológicos pertinentes y sobre todo análisis funcional de la conducta. Desde este enfoque, desde el enfoque conductual, se pretende, en otras palabras, una explicación de la conducta problema y también poderla predecir y controlar. Y su ámbito de aplicación es fundamentalmente el clínico. Bien, para pasar ya al modelo cognitivo, mientras que para los modelos conductuales y psicodinámicos, el paciente, es importante, es un ser pasivo, sujeto a las presiones ambientales, como para modelo psicodinámico, conductual y sujeto a conflictos subyacentes como en el modelo psicodinámico, el modelo cognitivo entiende al paciente como un sujeto activo, un sujeto que selecciona, que elabora información, que procesa la información tanto de su medio externo como de su medio interno. Según el modelo cognitivo, la evaluación psicológica debe analizar los procesos y estructuras mentales internas que se encuentran entre los estímulos y la respuesta, como son, por ejemplo, procesos de memoria, aprendizaje o formación de conceptos. Es decir, los procesos cognitivos se entienden por este enfoque como las posibles causas de la conducta y también pueden ser modificados. La conducta, según este modelo, en otras palabras, es una función también del mundo cognitivo de la persona y de su forma de percibir el mundo. Para analizar la hipótesis sobre un caso, se pueden llevar a cabo estrategias experimentales y correlacionales. Las técnicas empleadas para la recogida de información en este modelo podrán ser, por ejemplo, pues autoinformes que el sujeto emite cuando realiza tareas cognitivas, junto con situaciones experimentales. Y a través de los autoinformes que el paciente nos proporciona, conoceremos cuál es el estado de funcionamiento cognitivo de la persona. Vamos ya al modelo constructivista de evaluación psicológica para dejar la palabra también a Maite, que nos explique un poco mejor este modelo. Es otro modelo y este modelo constructivista considera que la conducta está determinada, por otro lado, por la percepción
del sujeto sobre sí mismo y su realidad, y conjuga, en este caso, factores cognitivos y experiencias subjetivas que han desarrollado en el sujeto un proceso de elaboración individual, de qué forma parte también el ambiente, la interacción social que le rodea y, sobre todo, los significados que la persona posee respecto a sí mismo y a su ambiente, y que estructura a través del lenguaje. El modelo constructivista postula, en otras palabras, un conjunto de variables internas como los significados que el sujeto asigna a la realidad y su forma de construir el mundo y también sus planes futuros. Como se indica, pues el constructivismo postula la realidad como la elaboración individual y colectiva de significados con respecto a sí mismo y al mundo. Y en ese sentido, esta realidad se crea a través del lenguaje, que se utiliza también como método de recogida de la información. Este modelo utiliza métodos inferenciales, intuitivos, y una metodología analítica del lenguaje.